Buenas noches. Hace bastante tiempo que no realizo un video y en esta oportunidad me gustaría realizar uno para hablar de un tema que creo que no es menor en cuanto, bueno, en realidad se trata de lo que son los trabajos esenciales, de lo que se están considerando como trabajos esenciales, como rubros esenciales, dejando segregados a un montón de actividades, a un montón de seres humanos. Y creo que esa segregación, esa separación, en el fondo es un acto de discriminación y es un acto que es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo realmente en el trasfondo de todo esto que estamos viviendo. Y cuando digo todo esto que estamos viviendo me refiero al tema del encierro por la pandemia del coronavirus, la supuesta pandemia de coronavirus, al tema de el movimiento social donde mucha gente se le ha incitado, se le ha pagado a través de ONG por salir a las calles a realizar protestas para de alguna forma u otra traer un mayor desequilibrio económico a los países. Y eso es cierto, eso no es algo que se esté simplemente, no es una aseveración liviana, ligera. Bueno, a esto le agregamos el tema de una inmigración descontrolada, personas en situación de irregularidad que ingresan frecuentemente al país con la venia del sistema, con la venia del gobierno, porque es imposible que ingresen por el paso fronterizo tanta gente de modo ilegal. Hay un montón de videos que muestran de que desde los gobiernos de Bachelet hasta el gobierno de Piñera se han puesto aviones disponibles a través de algún organismo para que traigan haitianos o personas de otros lados. Se abren todas las condiciones para que personas vengan desde otras partes como Venezuela a recibir fondos acá directamente desde el gobierno de Chile. Por lo tanto, lo más cómodo para ellos es venirse, en comparación que quedarse con su país donde el ingreso económico en este momento es muy bajo. Todo esto que yo estoy describiendo no es algo que es azar, es algo que está siendo implantado a través de la ideología de la ONU, a través de este gobierno profundo que gobierna todo, la gran mayoría de los países, no todos. Y en esto nos encontramos con esta segregación arbitraria que ahora se está poniendo, que ahora se está estableciendo, en cuanto a que hay trabajos que son esenciales y trabajos que no son esenciales. Ahora, esa arbitrariedad, esa forma tajante, dictatorial, de imponer esa separación es propia del pensamiento dictatorial del sistema. Es propio de cómo al ser humano se le ha venido criando, se le ha venido educando a través de la educación formal, a través del concepto de la realidad, a través de la imposición de un método científico, a través de la imposición de credos religiosos, donde lo que en el fondo se hace es imponer lo que es la realidad por sobre la experiencia real, donde las personas ya no toman como fuente fidedigna de datos lo que la propia experiencia directa le está diciendo. Si yo estoy viendo que no se está muriendo gente más que en otro o con una diferencia significativa en comparación a los años anteriores, si estoy viendo que la probabilidad de infectarme es baja y que las vacunas, inyecciones, porque no son vacunas, son inyecciones de ARN, no van a garantizar ni que me infecte, ni que vuelva dentro de un año a necesitar ponerme otra de las mismas inyecciones, entonces podemos decir que la experiencia directa y la percatación indirecta están siendo dejadas de lado a favor de creer lo que otro te está diciendo, un otro, un extraño, el gobierno, el Ministerio del Interior, los médicos, la ONU.
esa diferenciación, perdón, esa discriminación entre lo que es y lo que no es propio del pensamiento impuesto en los últimos miles de años al ser humano. Antiguamente eso no se había visto con tal magnitud. Antiguamente, si tú querías, podías creer en tu propia forma de vida, en tus propios dioses. Por lo tanto, había como visiones politeístas, ¿no es cierto? Donde existían dentro de una cosmovisión muchos dioses. Y no habían problemas si tú creías en uno o adorabas a otro. Si adorabas a las fuerzas de la naturaleza, al sol, a la luna, a los cerros, a la Pachamama, al Tata Inti. Pero desde que se estableció la creencia en un Dios patriarcal único, y esto, ojo, no es con el cristianismo, esto es anteriormente, esto viene de antes, desde que se prohibió que la mujer pisara el altar como sacerdotisa, desde que se implantó una forma de adoración ritualística patriarcal. Ojo, cuando utilizo el término patriarcal, no estoy hablando desde el feminismo. Ya el feminismo creo que actualmente es otra de las vertientes que está utilizando el sistema profundo para dominar al ser humano a través de la difusión de lo que es la ideología de género, ingresando fuertemente en la educación de los niños más pequeños, a través de una educación sexual que en el fondo no está bien orientada. A cada persona su propio tiempo, a cada persona su propio ritmo. No tienen por qué adelantarse y apresurar en la maduración sexual a los niños y en la elección de una opción sexual cuando son niños pequeños. Eso es un absurdo. Y a los niños pequeños mostrarle conductas sexuales como ponerse un condón, que es lo que es el sexo anal, a una edad donde su sistema cognitivo, neurológico no está preparado, antes de los 12, 13 años, es simplemente para que los niños repitan estas mismas conductas. Las van a repetir ciegamente, lo cual los va a exponer. Por lo tanto, no a las leyes de educación sexual infantil emitidas desde el gobierno, emitidas desde los colegios. ¿Quién debe educar sexualmente? El hogar, los padres. Son los padres los cuales deben entregar un conocimiento sexual a sus hijos en la medida que estos van creciendo. Con mucho respeto, en la medida que ellos van entendiendo, se les va enseñando. Y esta educación sexual no termina nunca. El padre enseña al hijo, a la madre a la hija. Y así funciona la naturaleza. No podemos dejar de lado lo que es la propia naturaleza humana. Actualmente, a través de un montón de teóricos que por casualidad, entre comillas, coinciden precisamente con los teóricos de la ideología de género, se está diciendo que el ser humano no tiene una naturaleza. No hay un ser humano natural, sino simplemente hay un ser humano cultural, que a través de acuerdos en el lenguaje crea una realidad. Por lo tanto, el pasado queda como simplemente nada, una creencia más que se puede cambiar por otra actualmente, en la actualidad, y no es así. El pasado, la tradición, las creencias milenarias, no me estoy diciendo de mil de años ni de 2000 años, estoy hablando de decenas de miles de años, es la membrana protectora de la mentalidad humana y no se puede cambiar por cualquier basura, por cualquier teoría constructivista o psicoanalítica o cualquiera que diga que el ser humano funciona o piensa de una forma distinta a lo que naturalmente es. Esta imposición de lo que es real y lo que no es real, que en el fondo se trasunta en estos procederes como de determinar dictatorialmente qué trabajos son esenciales y qué trabajos no son esenciales, es la base de este sistema, es la base discriminatoria de este sistema. Y si nosotros lo logramos entender eso, creo que como seres humanos estamos dando un paso grande. Si bien actualmente estamos siendo bastante oprimidos por los gobiernos, también es cierto que se está saliendo a la luz lo que realmente está ocurriendo. Si hace 3 años o 4 años atrás preguntáramos, hubiéramos planteado la hipótesis, decían, oye, mira, ¿tú crees que los organismos de salud, la medicina, hay ciertos complots con respecto a algunas enfermedades?
hay algunos con las farmacéuticas, los matasanos estarán metidos en ciertos procederes medio truculentos con respecto a lucrar y a favor del organismo, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Mucha gente hubiera dicho que no. Actualmente, frente a la misma pregunta, mucha gente piensa directamente que sí. Lo mismo hace unos años atrás, 4 años atrás hubiéramos preguntado, oye, ¿tú crees que el feminismo y la ideología de género es positiva? Todos hubiéramos dicho que sí, sí, pues claro, está a favor de los derechos de la mujer, no tiene nada de malo que se empoderen. Actualmente mucha gente ya lo está cuestionando porque sale a relucir los verdaderos ideólogos que estaban detrás, cuáles eran las verdaderas intenciones, que en realidad es abolir a la familia para que el Estado tenga el control sobre la educación de los hijos, la sexualización de los niños, porque quien controla sexualmente a los pueblos, los controla mentalmente. Ese es el resumen de la cuestión. Creo que son tiempos que son bastante particulares, que nos están entregando mucha información. Son tiempos en los cuales la gente que estaba oculta está saliendo, está siendo develada, está saliendo a la palestra. Organismos que estuvieron ocultos durante mucho tiempo, engañando al ser humano, vendiendo una salud incompleta, una salud mediocre, están siendo hoy día cuestionados. Los gobiernos, que en el fondo, en el caso de Chile, desde hace ya décadas, han vendido nuestros recursos naturales. Hay verdaderos delincuentes en el Congreso y los diferentes estamentos y poderes del Estado. Está saliendo todo a relucir. Y eso es bueno porque va a permitir que mucha gente pueda tener mayor independencia de pensamiento, mayor libertad. Y en el fondo es uno mismo, a través de su propia mentalidad, quien crea su propio mundo. Quien crea su propio mundo. Entonces, tal vez se necesitaba esto para que se abrieran los ojos. Se necesitaba esto para que se diera realmente un vuelco a lo que estaba pasando, a vivir en un sistema adormecido que estaba invertido, el cual venía orientado a la distorsión de la sexualidad, a entregar una educación sexual distorsionada, destinada a que los niños, los más jóvenes, los adolescentes, perdieran su norte. Y hoy en día es la posibilidad de que usted se lo pueda cuestionar para que pueda reorientar la vida de usted, la vida de su familia y crear un mundo nuevo desde su propio hogar. Creo que no es coincidencia y tal vez fue lo que me motivó en realizar este video, este audio, precisamente el día de hoy, que es Viernes Santo. Ya que para aquellas personas que consideramos la historia, la figura de Cristo como, como Dios en realidad, es sumamente importante porque es uno de los puntos que más se ha atacado en esta cultura. Para aquellos que creemos realmente en el cristianismo, sabemos que el cristianismo ha sido puesto en este mundo como una de las últimas formas de restituir y de salvar y de rescatar a algunos seres humanos antes de que se termine todo lo que se tiene que terminar en realidad, como la naturaleza lo dicta y como tiene que ser, porque si no el mal del mundo llegaría hasta los cielos y eso no se permite. Cada uno crea su propio mundo, disfrute su vida, disfruta a sus seres amados. La vida es inmensamente hermosa, el ser está presente en cada minuto y en todas partes. Disfrútelo, viva, despierte y la batalla ya está ganada. De eso se trata. No se trata de otra cosa más que de salvarse usted, salvar a su familia, salvar su alma. Eso es lo importante. Y el resto que siga soñando. Déjelos dormir.